Bueno, jóvenes, hoy vamos a revisar, que ya son los contenidos del tercer parcial, que es la regla del producto de la derivación. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a revisar lo que concierne a la regla del producto, que esto es cuando dos funciones se están multiplicando y entonces las debemos de considerar para poder derivarlas. Entonces, la regla de producto se va a regir por una fórmula. La fórmula es la siguiente. Si yo tengo una función u que se está multiplicando por una función v con respecto a x, esta va a ser igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces, en este caso, conforme a la fórmula que nosotros tenemos aquí en la parte de arriba, nosotros vamos a derivar funciones. Entonces, en este caso, si yo tengo una función de x que es igual a 3x cuadrada que multiplica a x cúbica menos 2 elevada al cubo. Bueno, nosotros no vamos a desarrollar esta multiplicación. De hecho, no se podría hacer por una integral por sustitución, ya que nosotros afuera de lo que tenemos los paréntesis tenemos una nueva función. Nosotros tenemos una función u. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es verificar cuál va a ser la función u y la función v para poder ubicarlas. Entonces, en este caso, yo voy a verificar que 3x cuadrada va a ser mi función u y todo esto, x cúbica menos 2 elevado al cubo, todo esto va a ser mi función v. Entonces, ya una vez que yo tengo las dos funciones, cada una de estas se va a someter a una derivada individual. Entonces, u va a ser igual a 3x cuadrada y v va a ser igual a x cúbica menos 2 elevada al cubo. Entonces, yo tengo que buscar la derivada de u. Entonces, ¿por qué tengo que buscar la derivada de u? Porque en la sustitución de la fórmula voy a multiplicar u por la derivada de b, o sea, ese u por la derivada de esta función más esta función b multiplicada por la derivada de u. En eso va a consistir. Entonces, tengo que encontrar las derivadas de cada una. Entonces, la derivada de u sería la derivada de 3x cuadrada. Entonces, sería 6x. En tanto, la derivada de b, pues no sería tan sencillo como este. Porque aquí ya implicaría una derivada por sustitución. Porque pues, no sale directamente. Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a tener aquí, para poder sacar la derivada de b, yo tendría que ubicar mi propia u aquí. Entonces, u es igual a x cúbica menos 2. Entonces, para poder sacar la derivada de esto, va a ser 3x cuadrada. Entonces, como es integral por sustitución, entonces yo tendría aquí derivar u al cubo, lo derivo. Entonces, b es igual a u al cubo, entonces la derivada de b, así ya lo pongo de otro color porque las derivadas las pongo verdes. Entonces, la derivada de b va a ser igual a 3u cuadrada por la derivada de u. Entonces ya sustituyo y entonces va a ser derivada de b es igual a 3 por x cúbica menos 2 al cubo multiplicado por la derivada de u, que es 3x cuadrada. Entonces multiplico, entonces va a ser derivada de b es igual a 9x cuadrada por x cúbica menos 2 elevado al cubo. Entonces, aquí en esto yo tendría lo que vale la derivada de b. Entonces,
desarrollo lo que es la sustitución de la fórmula. Entonces, U va a multiplicar a la derivada de B y B va a multiplicar a la derivada de U. Entonces, en ya la sustitución, f' de x va a ser igual a 3x cuadrada, que va a multiplicar a 9x cuadrada, que esto a su vez lo voy a poner con corchete, por x cúbica menos 2 elevado al cubo, y esto se va a sumar. Lo voy a poner en cascada porque no va a alcanzar toda la sustitución. La otra sería 6x, que es la derivada de 1, por b, que sería por x cúbica menos 2 al cubo. Entonces, la única cuenta que se podría desarrollar aquí en lo que tenemos sería la multiplicación de 3x cuadrada, que se va a multiplicar por 9x cuadrada, ya que como estos son factores, se puede desarrollar esta multiplicación. Entonces, va a ser f' de x es igual a 27x cuarta multiplicado por x cúbica menos 2 al cubo, y esto se le va a sumar. 6x por x cúbica menos 2 al cubo no se puede desarrollar, ya que este está siendo elevado al cubo. Entonces, pues prácticamente va a pasar igual. Sería 6x por x cúbica menos 2 al cubo. Y esta sería la derivada. En este caso, nosotros cuando tenemos aquí esta función, entonces debemos de ver qué es lo único que se puede multiplicar. Generalmente, todo lo que está elevado a un exponente no se puede multiplicar, no se puede desarrollar. Entonces, esta sería la manera más simplificada en donde nosotros podríamos encontrar la derivada utilizando la fórmula de la regla del producto. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es multiplicar, bueno, no, obtener la U, la B. De cada una tengo que obtener su propia derivada, y cuando ya tenga las dos derivadas voy a hacer la sustitución de la fórmula. ¿Por qué se multiplica U por dB? Pues aquí está la fórmula. U por la derivada de B, U por la derivada de B, U por la derivada de B, más B, o sea, hace todo esto que es B, que va a multiplicar por la derivada de U, que es esto. Entonces, B, perdón, esto es B por la derivada de U. Y una vez que nosotros hagamos las sustituciones, vamos a desarrollar en donde sí se pueda. Ok, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Entonces pónganle pausa y cópienlo. Ok, entonces va a ser, vamos a derivar. Ok, una sencilla. Vamos a derivar 6x por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Entonces, así como está la función, pues así no se puede derivar por sustitución, porque otra vez tenemos una función afuera de la raíz. Entonces, como esto está multiplicando a esto, utilizamos la regla del producto. Entonces nosotros vamos a ubicar la U y vamos a ubicar la B. Entonces, si detectamos que hay dos factores, hay dos funciones que se están multiplicando, cada una de las funciones van a ocupar las variables de sustitución U y la V. No hay bronca si ustedes esta le ponen U y esta le ponen V. No hay problema cuando es la regla del producto. Aquí sí, no hay problema. Entonces, hacemos la sustitución, digo, el análisis. Sería U es igual a 6x y V sería la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1.
Entonces, derivamos. Entonces, la derivada de u va a ser 6. Esa está sencilla. Aquí nosotros tenemos que derivar la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Esta se hace como las anteriores. Si tienen duda de cómo se hace, pues hay que irnos al video anterior. Entonces, voy a tener que ver, todo esto va a ser una u. Entonces, aquí va a ser u es igual a x cuadrada menos 1. Derivo esta función. Entonces va a quedar, derivada de esta u va a ser 2x. Estoy haciendo una derivada individual. Entonces, ya que tengo esto, entonces b es igual a la raíz cuadrada de u. Que esto va a ser igual a, b es igual a u a la 1 medio. U a la 1 medio. Entonces ya derivo u a la 1 medio. Entonces, cuando ya derivo u a la 1 medio va a ser derivada de b es igual a 1 medio por u. 1 medio menos 1 va a quedar menos 1 medio. Entonces, paso para que sea positivo. Entonces va a ser igual a 1 sobre 2 por u a la 1 medio positivo. Entonces ya la transformo. Entonces va a ser derivada de b es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Esta sería la, por la derivada de u. Aquí hizo falta la derivada de u. Entonces 1 por la derivada de u. Y entonces aquí arriba va a ir 2x. Entonces haciéndola más simple, este 2 y este 2 se van. Entonces la derivada de b va a ser igual a x sobre la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Entonces esa sería ya la derivada. Ok. Entonces nosotros hacemos las sustituciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a ser u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces, ya que nosotros tenemos estos valores, ahora vamos a hacer la sustitución. Entonces, g, no me voy a alcanzar aquí. Entonces va a ser g' de x es igual. Se va a multiplicar u por la derivada de b. Entonces va a ser 6x que va a multiplicar a x por, bueno, sobre la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Entonces aquí le pongo una notación. Aquí va a ser u por la derivada de b. Más que sería b por la derivada de u. Entonces sería, pongo la raíz cuadrada, x cuadrada menos 1 por la derivada de u, que es 6. Entonces aquí ¿qué va? Lo que vale b por la derivada de u. Entonces, hago el desarrollo, se puede multiplicar 6x por x. Entonces va a quedar g' de x es igual, 6x por x va a quedar 6x cuadrada menos la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1 más 6 por x cuadrada menos 1. Ok, hay que poner mucha atención aquí, ya que como
yo tengo, todavía se puede factorizar, se puede extraer el 6 de aquí. Esa es una. La otra, cuando nosotros manejamos expresiones racionales, o sea, fracciones con la raíz cuadrada, nosotros no se debe dejar la raíz cuadrada como denominador de una fracción. Entonces, aquí se tendría que hacer trabajo de racionalización. Así se llama el poder trabajar con estos números para poder quitar la raíz cuadrada de abajo. Entonces, no podríamos decir que esta derivada así sería una respuesta correcta. Pero en cuanto al trabajo que se tiene que hacer con el cálculo para encontrar la derivada con la opción de la regla del producto, no es opción, bueno, con esta sustitución de la fórmula, entonces esta operaría como una respuesta válida. Es una respuesta válida porque hasta aquí llegó el trabajo del cálculo. Pero a partir de aquí ya se tendría que hacer un trabajo algebraico para poder extraer la raíz cuadrada del denominador. Entonces, yo lo dejaría como una respuesta válida, más no es la respuesta correcta. Entonces, en cuanto al trabajo del cálculo diferencial, aquí llegó el trabajo del cálculo, ahora sigue el trabajo algebraico. Bueno, entonces esta sería la respuesta válida. Bueno, entonces pónganle pausa y vamos a ver otra regla. Entonces, lo borro. Bueno, entonces, esto es cuando dos funciones se están multiplicando. Ahora nosotros vamos a ver cuando dos funciones se están dividiendo. Y ojo aquí. Aquí es muy importante porque cuando nosotros tenemos dos funciones que se están multiplicando, debemos de hacer muy bien lo que respecta a la sustitución de la fórmula. Anteriormente dije en la regla de producto que no había problema cuál era U y cuál era B. Pero aquí, de manera explícita, la U siempre va a ser el numerador o la parte de arriba de la fracción. Y la V siempre va a ser la parte de abajo de la fracción. ¿Por qué? Porque tienen ubicaciones específicas en la sustitución de la fórmula. Cuando nosotros tenemos una función U que divide a la función B, entonces el resultado de la derivada va a ser B por la derivada de U menos U por la derivada de B. Y todo eso se va a dividir entre B cuadrada. O sea, es la que nosotros agarramos de V, pues esa se va a elevar al cuadrado. Entonces, vamos a poner aquí. La función f de x es igual a x menos 3 entre x menos 5. Entonces ya tenemos aquí una función racional. Entonces, nosotros para poder derivarla debemos de ubicar cuál va a ser la u y cuál va a ser la v. Entonces, esta va a ser la u y esta va a ser la v. Y entonces, también aquí nosotros tenemos que encontrar cuál va a ser sus derivadas. Entonces, u es igual a x menos 3 y v va a ser igual a x menos 5. Entonces nosotros encontramos las derivadas. De hecho, estas están sencillas. La derivada de u va a ser igual a 1. Y la derivada de b también va a ser 1. Ok. Entonces, una vez que nosotros tengamos las derivadas, nosotros vamos a hacer las sustituciones conforme a la fórmula. Entonces, va a ser b, o sea, f' de x va a ser igual a b, o sea, hace x menos 5, que va a multiplicar a la derivada de u, va a ser 1.
Y esto se va a restar con u, que es x menos 3, por la derivada de b, que va a ser 1. Todo esto se va a dividir entre x menos 5, que es la b, que se va a elevar al cuadrado. Entonces nosotros desarrollamos la operación de arriba. Entonces f' de x es igual a x menos 5 por 1, pues va a quedar x menos 5. Y truchas con esto, porque como se están restando, entonces aquí va a haber un cambio de signos. Porque si tenemos un binomio por un monomio, va a quedar un binomio. Entonces va a quedar x menos 3 por 1, va a quedar x menos 3. Todo esto sobre x menos 5 al cuadrado. Entonces, aquí ya cuando nosotros tenemos esta expresión, este signo negativo, va a multiplicar lo que está dentro del paréntesis. Entonces va a ser f' de x es igual a x menos 5, y este menos va a multiplicar lo que está aquí adentro. Entonces va a ser menos x, menos por menos, más 3. Todo esto sobre x menos 5 al cuadrado. Entonces, en esta operación, nosotros ya vamos a poder hacer reducción de términos semejantes. Entonces, a esta x le voy a restar esta x, se van, va a quedar 0. Y a menos 5 le sumo 3, va a quedar menos 2. Por lo que la derivada de esta función va a quedar menos 2 sobre x menos 5 elevada al cuadrado. Esa sería la solución de la derivada. Y así es como quedaría al derivar esta función. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tomar aquí? Vamos a ubicar la u y la v. La u siempre la vamos a tomar en cuenta que es la que está en la parte de arriba. La b siempre va a ser lo que está abajo. Y al igual que en la regla de producto, vamos a sacar sus respectivas derivadas. Ahora, cuando hagamos la sustitución, siempre va a ir primero b por la derivada de u. Y se le va a restar, como dice la fórmula, aquí va a ir u por la derivada de b. Entonces aquí va a ser b por la derivada de u menos u por la derivada de b. Y abajo siempre va a ser b elevado al cuadrado. Entonces, en esta sustitución, pues ya solito nosotros hacemos trabajo algebraico para poder desarrollar estos términos. Entonces, así es como vamos a llegar a esta respuesta. Bueno, entonces pónganle pausa y para que lo copien. Y vamos a ver otro ejemplo de la regla de cociente. Bueno, entonces el primer ejemplo estaba sencillo para que comprendieran un poquito de cómo es de que trabajaba este tipo de funciones. Entonces ahora nosotros vamos a derivar la siguiente función. Ok, entonces nosotros tenemos esta función x cuadrada menos 4 elevada al cubo, y todo esto se va a dividir entre x cuadrada menos 5. Entonces nosotros no podemos hacer una reducción para poder quitar el cociente, ya que pues, vemos que las constantes son diferentes. Entonces ahora sí nosotros vamos a tener que emplear la regla del cociente para poder derivarla. Entonces primero voy a ubicar la u y luego voy a ubicar la v. Acuérdense, la u va arriba y la v va abajo. Entonces, u
va a ser igual a x cuadrada menos 4 elevada al cubo. Y v va a ser igual a x cuadrada menos 5. A cada una de esas nosotros tenemos que encontrar su derivada. Ok. Entonces, la que respecta a la derivada de x cuadrada menos 4 elevada al cubo, si nosotros tenemos que emplear derivación por sustitución para poder derivarla. Esta no se puede emplear tan directamente. Entonces, la derivada de u va a ser igual a 6x por x cuadrada menos 4 elevada al cuadrado. Entonces, si no están tan seguros o todavía no tienen la certeza de saber de dónde salió esto, les invito a que hagan la derivada de esta por sustitución. Entonces, la derivada de u queda 6x por x cuadrada menos 4. Y entonces aquí la derivada de b va a quedar 2x. Bueno, entonces ya que tenemos las derivadas, nosotros vamos a... Ahora sí vamos en busca de la sustitución de la fórmula. Entonces va a ser g' de x va a ser igual a b por la derivada de u. O sea, se va a multiplicar x cuadrada menos 5, que se va a multiplicar por la derivada de u, que es 6x por x cuadrada menos 4 elevada al cuadrado. Y a esto se le va a restar u por la derivada de b. Entonces va a ser x cuadrada menos 4 al cubo por la derivada de b, que es 2x. Ok. Y todo esto se va a dividir entre x cuadrada menos 5 elevada al cuadrado. Ok. Entonces, nosotros podemos ver, se puede factorizar entre 6x y 2x, se pueden factorizar las x. Entonces, vamos a ponerlo así. F' de x es igual 6x y 2x se pueden factorizar para poderlo expresar en la forma más simple. Entonces, va a quedar aquí, quito la alarma, va a quedar aquí, extraigo 2x y también, ¿qué más puedo factorizar? Puedo factorizar el x menos 4 porque aquí están los dos términos. Entonces factorizo x cuadrada menos 4 elevada al cuadrado por 3 por x cuadrada menos 5 menos x cuadrada menos 4 elevada al cubo. Ok. No es elevado al cubo, ya sería elevado a la 1, porque ya lo factoricé. Entonces, verifico si queda eso. Y luego el 3 lo factoricé. Igual no se puede hacer nada más, ¿no? Ok. Todo esto sobre x cuadrada menos 5 elevado al cuadrado.
Entonces nosotros tenemos que buscar la manera más simple, nada más que ahorita si ustedes observan, pues se factorizó, pero pues de esa manera pues ni siquiera se simplificó. Dejen verificar algo. Ok, ya después de una ligera revisión, ya me di cuenta de algo. Entonces yo ya puedo desarrollar lo que está aquí. Esa parte ya la puedo desarrollar. Entonces la voy a hacer con otro color para que vean qué es lo que se hace. Entonces, esto ya queda así, esto ya queda así. Entonces lo que queda aquí entre los corchetes va a ser la multiplicación. 3 por x cuadrada va a quedar 3x cuadrada y 3 por menos 5 queda menos 15. Entonces, menos x cuadrada y luego pues menos por menos más 4. Entonces, esta parte yo ya puedo desarrollarla, entonces va a quedar en su forma más simple, así. Entonces me doy cuenta que 3x cuadrada menos 15 menos x cuadrada más 4 se pueden reducir. 3x cuadrada menos x cuadrada va a quedar 2x cuadrada. Y menos 15 más 4 va a quedar menos 11. Entonces, la derivada de esta función, ya ahora sí la respuesta final, sería g' de x es igual a 2x multiplicando a x cuadrada menos 4, multiplicado por 2x cuadrada menos 11, todo esto sobre x cuadrada menos 5 elevada al cuadrado. Entonces, si se fijan aquí, en este tipo de derivadas, pues nosotros tenemos que emplear este trabajo algebraico. Entonces, si nosotros detectamos que nos hace falta un poquito sobre la factorización y todo, entonces pues hay que checar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar de las factorizaciones? Es factorización por factor común, que es la que se empleó aquí, que nos permita pues ahora sí hacer las derivadas en su forma más simple. Ok, entonces esto es lo concerniente a la regla del producto. Ok, entonces pónganle pausa y ahora vamos a ver otra cosa. Bueno, entonces ya vemos un par de ejemplos de lo que es la regla del producto, la regla del cociente. Si se fijan, se amplían, o sea, un poco en cuanto al desarrollo de las fórmulas. Ahora bien, otro tema que se tiene que revisar esta semana sería... No, límites. Dale con los límites. No, no eran límites. Se llaman derivadas de funciones trigonométricas. Entonces resulta que nosotros hemos visto hasta el momento puras derivadas de funciones algebraicas. Entonces a lo que nosotros nos concierne ahora es de que debemos de considerar el otro tipo de funciones. Cuando nosotros hablamos de funciones trigonométricas, estamos hablando de una parte de algo que se llaman funciones trascendentes. No sé, recuerdan ustedes cuando vieron fundamentos matemáticos de ingeniería, que una parte cuando veían los temas de precálculo, veían lo que son las funciones trascendentes, porque dentro de ellas están las trigonométricas, están las exponenciales y también están las logarítmicas. Ese tipo de tres funciones forman parte de las funciones trascendentes. Y como tal, estas funciones, al derivarse, también guardan ciertos patrones que nos hacen encontrar fórmulas. Porque hay que recordar que cuando nosotros empleamos la fórmula del límite para poder derivar, nosotros aplicamos con esa fórmula y encontrábamos pues, la derivada. Entonces, si nosotros ponemos funciones seno, coseno, tangente, esas son las funciones trigonométricas, nosotros también encontramos esas fórmulas. Entonces, a partir de aquí, pues nosotros vamos a necesitar, pues ahora sí, las fórmulas de formulario, ¿no? Entonces,
¿Dónde podemos encontrar ahora sí una fórmula? Pues ahora sí en internet, ¿no? Pero por ejemplo, eh, este, en lo que son en la plataforma, en donde está el libro, ahí, yo les puse ahí libro de cálculo diferencial, que es donde me baso para estas clases. Es de que en la penúltima página, ahí están las fórmulas de derivación. Entonces, ahí nosotros podemos rescatar las fórmulas de estas funciones. De ahí las pueden sacar o también las pueden consultar en internet, googlean formulario de cálculo y también ahí aparecen. Entonces, vamos a revisar unas derivadas. La derivada de seno de u con respecto a x es igual coseno de u por du. Esa es una fórmula. La derivada de coseno de u va a ser igual a menos seno de u de u. Luego, con respecto a x. Entonces, la derivada de tangente de u con respecto a x va a ser igual a secante cuadrada de u de u. Esa sería una fórmula. También, cuando tenemos nosotros los recíprocos de estas funciones, pues también tienen su propia derivada. Entonces, el recíproco de seno, que es cosecante, entonces la derivada de cosecante de u con respecto a x sería menos cosecante de u por cotangente de u de u. La derivada de cotangente de u con respecto a x sería menos cosecante cuadrada de u de u. Ok. Luego, si tengo la derivada de, hace falta la secante. La derivada de secante va a ser igual, con respecto a x, va a ser igual a secante de u por tangente de u de u. Ok. Estas serían las 6 fórmulas con las que nosotros vamos a poder derivar las funciones trigonométricas. Estos serían las fórmulas. Entonces nosotros, para poder derivar estos, nosotros vamos a tomar los principios de la derivación por sustitución para poder derivar este tipo de funciones. Entonces, como si ustedes se fijan aquí en cómo está la nomenclatura de las fórmulas, en todas tenemos que buscar u. Entonces, en todas esas tenemos que buscar. También estas se pueden combinar y también se emplean la regla del producto y la regla del cociente para poder encontrarlos. De hecho, yo les recomendaría que también buscaran un formulario de identidades trigonométricas, ya que podemos nosotros hacer las funciones más simples para poder derivarlas conforme a estas fórmulas, ahora sí, dependiendo de los ejercicios que tengamos, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, espero que pónganle pausa, copien las fórmulas. Las vamos a necesitar para poder, ahora sí, como que derivarlas, ¿no? Entonces, ya las borro. Nosotros, para tener, es muy importante que todas las fórmulas que se han visto al momento se tiene que fabricar un formulario o bien buscar uno, pero siempre tener a la mano un formulario de cálculo. Porque pues si son bastantes fórmulas y en el cual les adelanto, cuando ustedes vean cálculo integral, se va a seguir derivando. Cuando ustedes vean ecuaciones diferenciales, se va a seguir derivando. Cuando ustedes vean cálculo multivariable, se va a seguir derivando. Entonces, ocupamos el formulario, pues. Ahora, una sencillita. Vamos a derivar la función 3 coseno de 12x.
Entonces, según lo que nosotros tenemos aquí en el formulario, dice que la derivada de coseno va a quedar menos seno de u. O sea, coseno de u queda menos seno de u. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer en esta función? Nosotros vamos a calzar las fórmulas, las funciones en las fórmulas. Entonces, este va a ser u porque está o forma parte de la función trigonométrica. Y nosotros esto lo vamos a ajustar a la fórmula. Entonces va a ser u es igual a 2x. Entonces, derivo 2x, va a quedar 2. Entonces, vamos nosotros ahora sí a sustituir. Entonces, cuando yo sustituyo los términos, va a quedar así. F de x es igual a 3 por coseno, pero por coseno de u. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de coseno de u? Habíamos dicho que vale f' de x es igual a 3 por menos seno de u, y esto se va a multiplicar, pues ¿por qué? Por la derivada de u. Entonces nosotros ya hacemos las sustituciones de todo lo que tenemos ahí. Y entonces vamos a encontrar que va a ser f' de x es igual a 3, que va a multiplicar a menos seno. ¿Cuánto vale u? Vale 2x, y que se va a multiplicar por du, que va a ser 2. Entonces, ¿qué se va a poder multiplicar ahí? Una de las cuestiones interesantes que nosotros tenemos en las funciones trigonométricas es que suelen ustedes multiplicar lo que está aquí adentro, 3 por 2x por 2, pero eso está mal, porque el 2x pertenece a la función trigonométrica, está dando la cantidad de un ángulo, no es una expresión algebraica como tal. Entonces, como pertenece a la función seno, entonces lo único que se va a poder multiplicar aquí en esta expresión va a ser el 3, va a ser el signo menos y va a ser el 2 solamente. Entonces, cuando nosotros desarrollamos la cuenta, nosotros vamos a encontrar que f' de x es igual a 3 por menos, pues menos 1, pues menos 3. Menos 3 por 2, pues va a quedar menos 6. Seno de 2x. Ok. Bueno, entonces, así es como nosotros vamos a expresar una derivada de una función trigonométrica. Ok. Tenemos la siguiente expresión. Tenemos menos tangente de x cuadrada. Entonces nosotros tenemos que derivarla. Entonces, primero vamos a ubicar cuál va a ser la u. Entonces resulta que u va a ser lo que contiene la función trigonométrica. Entonces la u va a ser x cuadrada. Entonces u es igual a x cuadrada. Entonces la derivada de u va a ser igual a 2x. Ahora, ya que yo ya hice la sustitución, va a ser g', bueno, excepto g de x, porque todavía no la derivo. Va a ser g de x es igual a menos tangente. Y en vez de poner x cuadrada, pues ¿qué voy a poner? Pues voy a poner u. Entonces, como ya tengo la fórmula de cuánto vale la derivada de tangente de u, me dice que va a ser secante cuadrada de u por la derivada de u. Entonces va a ser g' de x es igual
a menos, porque pues, ahí está el menos, secante cuadrada de ¿cuánto? De u por la derivada de u. Entonces ya lo sustituyo. Entonces va a ser g' de x es igual a menos secante cuadrada de x cuadrada por, mejor que se multiplique, ¿no? Para que se vea más clarito. Se va a multiplicar por 2x. X cuadrada pertenece a la función trigonométrica. Entonces, como en la anterior, no se va a poder dividir, digo, multiplicar. Lo que se va a multiplicar va a ser el signo menos y el 2x. Entonces, la función derivada de esto va a ser igual. Ya a lo mejor lo pongo de otro color. Entonces va a quedar g' de x es igual a menos 2x por secante cuadrada de x cuadrada. Entonces, esa va a ser la función derivada de la función trigonométrica. Entonces, cuando nosotros hablamos de las funciones trigonométricas así sencillas, como las que van a estar en la actividad o las que le vaya a poner su profe, entonces todas funcionan de la misma manera. Si nosotros vemos ejemplos de las otras funciones, pues también nada más es sustituir lo que viene en la fórmula, tal cual. Y que vamos a encontrar que si tenemos nosotros una constante afuera de la función trigonométrica, esta siempre se va a multiplicar por la de u. Entonces, la u va a permanecer igual, no va a cambiar. Si aquí la u era x cuadrada, ya en la derivada va a seguir siendo en la misma posición, va a estar dentro de la función trigonométrica. Entonces, no va a cambiar mucho. Ok, entonces, espero que este par de ejemplos nos sirvan porque ya en las actividades ya van a venir otro tipo de ejercicios en donde nosotros tenemos que aplicar ahora sí todas las funciones trigonométricas y encontrar sus derivadas. Bueno, entonces sería todo. Gracias.